Buen día, este es un video para la Universidad Nacional C de Manizales. Soy Andrés Felipe Romo y voy a hablar acerca de las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff fueron anunciadas por Gustav Kirchhoff en el año de 1846. Se componen por dos leyes. La primera, la ley de corrientes de Kirchhoff. Esta ley menciona que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo debería ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. En otras palabras, la sumatoria de las corrientes en un nodo debería ser igual a 0. Como vemos en la gráfica, tenemos un nodo A, el cual recibe y expulsa corrientes. Ahora tenemos la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de voltajes. Esta ley menciona que en una trayectoria cerrada, es decir, en una malla, la sumatoria de los voltajes de los elementos debería ser igual al voltaje de la fuente. En otras palabras, la sumatoria de los voltajes en una trayectoria cerrada debería ser igual a 0. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio 26.22, en el cual se nos pide encontrar FEM1, FEM2 y el voltaje de B con respecto a A. Vamos a ver que tenemos un circuito compuesto por resistencias y fuentes de voltaje con dos mallas, además de un nodo A y un nodo B. Esencialmente usaremos el nodo A. Tenemos dos corrientes conocidas y una tercera corriente que estableceremos nosotros. Vamos a ver que los elementos a encontrar son fuentes de voltaje. Ahora bien, para encontrarlos vamos a primeramente usar las leyes de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Estableceremos una ecuación dada por las corrientes. Vemos que tenemos dos corrientes que entran y una que sale. I sub 1 e I sub 3 son corrientes que entran, mientras que I sub 2 es una corriente que sale. Ya que conocemos dos de estas tres corrientes, es fácilmente despejar I sub 3 de esta ecuación. Reemplazando los valores de I sub 1 e I sub 2, tenemos que I sub 3 es igual a 1 amperio. Ahora vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff para la malla 1. En esta malla vamos a ver cómo los elementos van a ser afectados por las distintas corrientes que los atraviesan y estas determinarán sus polaridades. Primeramente observamos cómo I sub 3 va a atravesar a la rama que se está mostrando en este momento. Y así como va a dotar de polaridades a las resistencias, mientras que las fuentes no van a ser alteradas por la corriente. Asimismo, I sub 1 altera las polaridades de los elementos superiores. Establecidas las polaridades, procederemos a integrar los elementos a la ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí es fácilmente establecer los signos para cada elemento y los voltajes en una sumatoria. Ahora, aplicando la ley de Ohm, que es igual a B igual I por R, vamos a reemplazar cada valor de voltaje por valores de resistencia y de corriente. Mientras que los valores de las fuentes que son en voltajes los vamos a mantener. Como ya sabemos que esta multiplicación nos va a dar igual a un voltaje, fácilmente vamos a obtener una sumatoria de voltajes. De aquí vamos a poder despejar FEM1, que una vez sumado nos da igual a 18. Ahora procederemos a establecer la ecuación de voltajes para la malla 2 mediante la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a repetir el proceso anterior de la malla 1, en el cual los elementos de la malla van a ser alterados por las corrientes que los atraviesan, estableciendo así sus polaridades. Esas polaridades van a dar el signo que lleva cada elemento en la ecuación, tal como se muestra en las imágenes. Mediante la ley de Ohm vamos a reemplazar dichos valores de voltaje por valores de resistencia y corrientes que ya conocemos.
Una vez reemplazados los valores de corrientes, obtendremos valores de voltaje, debido a que se multiplican con valores de resistencia. Dado que ya conocemos la primera fuente, es muy fácil obtener la segunda fuente, dado que tenemos una sumatoria de voltajes, de la cual simplemente hace falta despejar FEM2, obteniendo que esta fuente es igual o corresponde a una fuente de 7 voltios. Ahora, también se nos pide ayer el voltaje de B con respecto a. Vemos que tenemos los dos nodos en la gráfica y que para encontrar dicho voltaje no hace falta establecer una rama predilecta, sino que podemos hacerla por cualquiera y cualquiera nos debería dar el mismo resultado. Para la sencillez del ejercicio utilizaremos la rama de la mitad, la cual nos da como resultado dicha ecuación: la fuente FEM1 más la resistencia de 1 ohmio más el voltaje en la resistencia de 4 ohmios. Así reemplazamos los valores y obtenemos que el voltaje nos da resultado 13 voltios. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio 26.23, donde se nos pide encontrar la corriente de una resistencia de 3 ohmios, así como FEM1 y FEM2, que son fuentes de voltaje, y una resistencia desconocida. Tenemos este circuito, el cual está compuesto por 3 mallas y en el cual conocemos 3 corrientes. Aquí las podemos observar y además vamos a establecer una cuarta corriente que la establecemos de manera arbitraria en un nodo A. Este nodo también lo elegimos de manera arbitraria, pues es el de mayor conveniencia para el ejercicio. La orientación que lleva la corriente 4 puede ir en cualquier dirección, sin embargo la tomamos aquí para conveniencia del ejercicio. Establecemos la ley de corrientes en el nodo A, pues tenemos que tanto I sub 2 como I sub 3 están entrando al nodo e I sub 4 está saliendo del nodo. Ya que conocemos dos de las 3 corrientes de la ecuación, podemos despejar fácilmente, obteniendo que I sub 4 es igual a 8 amperios, que esta corriente sería la misma que pasa por el resistor de 3 ohmios. Ahora, vamos a encontrar la ecuación de voltajes para la malla 1. Esta malla está compuesta por ahora de elementos desconocidos, así que solo la dejaremos establecida. Proseguimos con la malla 2, de la cual conocemos algunos valores y vamos a poder despejar de ella FEM1. Tenemos el voltaje en resistor de 4 ohmios, el voltaje en resistor de 3 ohmios y las polaridades de estos elementos. Es así como componemos nuestra ecuación, y por ley de Ohm vamos a reemplazar dichos valores de voltaje por valores de resistencia y corriente. Conociendo los valores de corriente, reemplazamos y obtenemos valores de voltaje. Es así como despejamos FEM1, obteniendo que tiene un valor de 36 voltios. Ahora vamos a establecer la ecuación de voltajes para la malla 3. Vemos como las polaridades de los elementos de esta malla, excepto las fuentes, van a ser dadas por las corrientes que los atraviesan. Y así como obtenemos los signos de estos elementos en la ecuación. Reemplazamos los voltajes por medio de la ley de Ohm por valores de corriente y resistencia y aplicamos las operaciones correspondientes, obteniendo así valores de voltajes. Fácilmente se puede despejar FEM2 obteniendo un valor de 54 voltios. Ahora vamos a conocer la resistencia R, correspondiente a la malla 1. Vemos como el voltaje en la resistencia R es fácilmente obtenido a partir de los ya conocidos valores de las fuentes, los cuales se operan fácilmente y se dividen sobre los 2 amperios correspondientes a la corriente de dicha resistencia, obteniendo que el valor de la resistencia es 9 ohmios.